Ella lo perdió todo, al esposo, al hijo, y el valor de seguir viviendo. Durante 10 años cargó la culpa como una cruz, creyendo que el destino había castigado a su familia. Pero cuando el hambre y la desesperación la obligaron a volver a la casa donde todo había ocurrido, el pasado empezó a hablarle, y lo que parecía ser el viento era en realidad el eco de un secreto que alguien había intentado enterrar. Un secreto capaz de cambiar todo lo que ella creía sobre la tragedia que destruyó su vida. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien te ocultó un secreto? Vamos a empezar. El viento fue lo primero que la recibió, y fue el único sonido. No era un viento común, era un lamento largo, un susurro lastimero que se colaba por cada grieta de la madera reseca y parecía, de algún modo imposible, saber su nombre. Elena había regresado. Estaba de pie frente a la casa donde lo perdió absolutamente todo, en aquel rincón olvidado del Bajío mexicano, en 1877. Regresaba no por voluntad, sino arrastrada por la necesidad más pura, viuda por segunda vez, apretando la pequeña mano de su hija, Ana, la única luz tenue que le quedaba en un mundo que se había vuelto de sombras. La pobreza la obligaba a buscar refugio en el epicentro mismo de su dolor, un lugar del que juró nunca volvería a pisar. Hacía 10 años exactos. La memoria la golpeó mientras sus pies dudaban sobre el sendero cubierto de maleza. La primera vez que huyó de esta casa, lo hizo cubierta de cenizas y un luto tan pesado que le impedía respirar, justo después de la tragedia que partió su vida en dos. Primero, la caída inexplicable de su esposo, Javier, desde el techo de esa misma casa, mientras reparaba una teja suelta. Y luego, apenas una semana después, como una burla cruel del destino, la fiebre misteriosa que se llevó a su primogénito, Mateo. 2 muertes tan juntas, tan ilógicas, que rompieron la razón y la dejaron vacía, corriendo sin mirar atrás, abandonando la propiedad a quien quisiera tomarla. Ahora, la casa era un esqueleto, un cascarón abandonado en medio de la nada, que nadie más reclamaba. Las puertas colgaban torcidas de bisagras consumidas por el óxido, bailando con el viento. El polvo lo cubría todo como un sudario gris, tapando los muebles rotos y los recuerdos que aún sangraban en cada rincón. El aire estaba viciado, pesado, un olor denso a madera podrida, a tiempo estancado y a algo más. Algo que Elena reconoció de inmediato. El olor del miedo. Un miedo antiguo que se había quedado impregnado en el adobe y que ahora despertaba con su regreso, reconociéndola como a una vieja conocida que vuelve a casa después de una larga ausencia. Soltó la mano de Ana, pidiéndole con un gesto que esperara en el umbral. La niña obedeció, sus ojos grandes y oscuros fijos en la espalda de su madre, sin comprender por qué ese lugar, tan roto y feo, hacía temblar a la mujer más fuerte que conocía. Elena avanzó sola, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban en los escasos rayos de luz que penetraban. Sus pies sabían el camino. No fue a la cocina, ni a la sala. Caminó directamente al cuarto del fondo, el que había sido de Mateo, el que había sellado en su memoria con 7 llaves, esperando no volver a abrirlo jamás mientras viviera. Y allí estaba. La pequeña cuna de madera tallada por Javier seguía en el mismo lugar, pero volcada en un rincón como si una ráfaga de violencia la hubiera arrojado. Elena se acercó despacio, extendiendo una mano temblorosa. Apenas sus dedos rozaron la madera pulida por el tiempo, el dolor de 10 años, contenido y fermentado, la golpeó con la fuerza de un caballo desbocado. Se le doblaron las rodillas, cayó al suelo de tierra, ahogando un grito sordo en la tela de su falda, mientras las lágrimas quemaban el polvo de su rostro. El dolor era físico, una presión en el pecho que amenazaba compartirla de nuevo. Ana observaba desde el marco de la puerta, inmóvil. La niña no comprendía la profundidad de esa herida antigua, pero entendía el lenguaje universal del sufrimiento de una madre. Elena, sintiendo la mirada de su hija, luchó por recuperar el aliento. Se limpió la cara con furia, tragándose el veneno del recuerdo.
No podía derrumbarse. No ahora. Tenía que ser fuerte por Ana, la única razón por la que seguía respirando, la única razón por la que había tenido el coraje de volver a dormir bajo el techo que le había aplastado el alma. Enderezó la espalda y se levantó, el polvo marcando las rodillas de su vestido gastado. Esa noche, el verdadero terror comenzó. Improvisaron una cama con unas mantas viejas en el cuarto principal, lejos de la cuna volcada. Afuera, el viento del Bajío aullaba sin descanso, como un animal perdido buscando entrada. Ana, agotada por el viaje, se durmió rápidamente, abrazada a una pequeña muñeca de trapo. Elena, sin embargo, permaneció despierta, sentada contra la pared, vigilando las sombras que se movían con la luz de la luna filtrándose por las ventanas rotas. La casa crujía, se quejaba, respiraba a su alrededor. Pero el viento era lo peor. Era un sonido constante que envolvía la casa y la aislaba del resto del mundo. Entonces lo escuchó. No fue un crujido de la madera ni el silbido del aire en las tejas. Fue algo más. Entre el lamento constante del viento, escuchó claramente una voz. Era fina, casi infantil, un susurro que parecía nacer y morir en la misma ráfaga de aire. «Mamá». Elena se congeló. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un sabor metálico en la boca. Contuvo la respiración, segura de que lo había imaginado, de que el dolor le estaba jugando una mala pasada. Pero el viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez. «Mamá». Se levantó de un salto, el terror recorriéndole la espalda como un escalofrío de hielo. Corrió hacia Ana y la sacudió suavemente. «Ana, despierta. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste la voz?» La niña abrió los ojos confundida y adormilada y negó con la cabeza. «Solo escucho el viento, mami. Hace mucho ruido». Elena la abrazó fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo cálido contra el suyo. Se obligó a calmarse. Era el luto, era la fatiga, era el regreso a este lugar maldito que jugaba con su mente. No había nada allí. Solo eran ella, su hija, y una casa rota, llena de recuerdos dolorosos. Pero a la noche siguiente, el susurro volvió. Elena ya lo esperaba, despierta en la oscuridad, con los nervios a flor de piel. El viento arreció justo después de la medianoche, y con él, la voz. «Mamá, mamá». Esta vez fue innegable, y venía acompañado de algo nuevo, un golpeteo rítmico, sutil, como si alguien golpeara suavemente con un dedo desde algún lugar imposible. No eran las ramas contra la pared, no era la puerta suelta, el sonido venía de adentro, de muy adentro. Los días se convirtieron en una tortura de vigilancia. El silencio diurno era casi peor que los susurros de la noche, porque en la quietud absoluta, Elena se sentía observada por la casa misma. Intentaba reparar lo irreparable, traer la vida de vuelta a un lugar que parecía rechazarla. Clavaba tablas sueltas sobre las grietas por donde silbaba el viento, pero el sonido del martillo se sentía hueco, absorbido por el adobe y la desgracia. Tallaba el piso con un trapo húmedo, intentando borrar las manchas de 10 años de abandono, pero el olor a madera podrida y a tiempo estancado persistía, aferrándose a sus ropas y a su cabello. Cada tarea era una batalla contra el pasado, y ella sentía que estaba perdiendo, que la casa simplemente la toleraba, esperando a que la oscuridad cayera de nuevo. Ana, por su parte, intentaba ser niña en un lugar que no tenía espacio para la infancia. Jugaba en silencio en el porche, trazando dibujos en el polvo acumulado, pero nunca se alejaba demasiado de la vista de Elena. La risa de la niña, que antes era fácil y sonora, ahora era escasa, ahogada por la atmósfera opresiva. Elena la observaba barrer con una escoba de ramas, su pequeño cuerpo moviéndose con una seriedad que no le correspondía, y el corazón se le encogía. Esta casa no solo le estaba robando la paz a ella, le estaba robando la alegría a su hija, y ese era un pecado que Elena no estaba segura de poder perdonar. La culpa la comía viva durante esas horas de luz implacable. El silencio
Era un lienzo en blanco donde su mente proyectaba sus peores miedos. ¿Por qué no estaba con Javier en el techo ese día? Él le había pedido que le sujetara la escalera, pero ella estaba ocupada con Mateo, cansada, y le dijo que esperara. Él no esperó. ¿Y la fiebre de Mateo? ¿Por qué no vio las señales antes? ¿Por qué desestimó el primer escalofrío como un simple mal aire? La culpa la estaba volviendo loca, mucho más rápido que cualquier susurro en el viento. Se sentía atrapada en un ciclo de arrepentimiento, regresando al lugar exacto donde sus errores se habían vuelto fatales. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja enfermizo, un sonido rompió la quietud. No era el viento, era el galope controlado de un caballo. Elena sintió un hielo instantáneo en el estómago. Un visitante era más aterrador que un fantasma. Se asomó por el hueco de la ventana. Un jinete solitario se acercaba por el sendero. Era Ricardo, su cuñado, el hermano de Javier. Lo reconoció de inmediato. La misma postura rígida, la misma ropa de hacendado impecable que contrastaba brutalmente con la miseria de ella. El hombre desprendía un aire de control, de frialdad, que siempre la había incomodado, incluso cuando Javier vivía. Ricardo detuvo su caballo a una distancia prudente de la casa, sin molestarse en desmontar. Sus ojos, grises como el acero, barrieron la fachada en ruinas, se detuvieron en Ana, que se había escondido detrás de las faldas de Elena, y finalmente se posaron en ella. Su mirada era una evaluación, una tasación. No había lástima en ellos, solo un cálculo frío. Elena sintió la necesidad de cubrirse, de esconder las manos sucias de tierra y el remiendo en su vestido. Frente a él su pobreza se sentía como una acusación, como un fracaso que él había venido a confirmar personalmente, disfrutando del espectáculo. «Elena, qué imprudencia», dijo al fin. Su voz era tan cortante como su mirada, atravesando el aire pesado sin esfuerzo. «Volver aquí y con la niña, ¿en qué estabas pensando?» No era una pregunta, era un juicio. Elena apretó los labios, sintiendo la rabia subirle por la garganta, pero la contuvo. No podía permitirse el lujo de la ira. Estaba parada en la propiedad que, legalmente, quizás ni siquiera era suya, aunque estuviera abandonada. «No teníamos otro lugar a donde ir, Ricardo. La sequía en el norte nos dejó sin nada», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. Ricardo soltó una risa seca, un sonido desagradable que no movió ni un músculo de su rostro. «No tenían otro lugar. Siempre hay otros lugares, Elena, solo que no son gratuitos. Pero Miró la casa de nuevo, esta vez con una extraña intensidad. «Este lugar está maldito. ¿Acaso no lo recuerdas? La gente del pueblo dice que oyen cosas por la noche. Lamentos. Dicen que el mismo diablo anidó aquí después de lo de Javier y el niño». Sus palabras estaban diseñadas para herir, para clavar el miedo justo donde sabía que dolería. Sabía de los susurros, o solo estaba repitiendo rumores. Hizo una pausa, dejando que el veneno de sus palabras hiciera efecto. Elena permaneció inmóvil, aunque por dentro temblaba. ¿Cómo podía saber él lo que se oía por las noches? ¿O era una trampa? Ricardo se inclinó ligeramente sobre la silla de montar, bajando la voz a un tono de falsa confidencia. «Escucha, soy un hombre generoso. No me gusta verte así, arrastrando a mi sobrina por el lodo. Te ofrezco algo. Véndemela. Te daré una miseria, lo que sea, lo suficiente para que te largues lejos de aquí y empieces en otro pueblo. Tómalo como caridad, por la memoria de mi hermano». La oferta la golpeó con más fuerza que un insulto. Venderle la casa, por una miseria. La misma casa que nadie reclamaba, la misma que estaba podrida y supuestamente maldita. De repente, el miedo sobrenatural que había sentido en la oscuridad retrocedió, reemplazado por una sospecha fría y humana. ¿Por qué él quería esta casa en ruinas con tanta insistencia? ¿Por qué ahora, justo cuando ella había vuelto? ¿Qué había en este cascarón abandonado que Ricardo, dueño de casi todas las tierras fértiles de la comarca, podía desear con tanto ahínco?
No está a la venta, Ricardo, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por la dureza en su voz. Es lo único que me queda de Javier. La expresión de Ricardo se oscureció. El acero en sus ojos se volvió hielo puro. Estás cometiendo un error, Elena. Un grave error. Hay cosas peores en esta casa que los malos recuerdos. Se enderezó tirando de las riendas. Piénsalo. Es por el bien de tu hija. La amenaza velada quedó flotando en el aire, más pesada y real que cualquier susurro del viento. Dio media vuelta a su caballo y se marchó al mismo galope controlado con el que llegó. El polvo que levantó el caballo de Ricardo tardó una eternidad en asentarse. Elena se quedó de pie en el porche, temblando, pero ya no solo de miedo. Era una rabia fría, una indignación que le quemaba el estómago. Ricardo no solo no la había ayudado en 10 años, sino que ahora aparecía para amenazarla, para echarla de lo poco que le quedaba. La caridad de su oferta era un insulto envuelto en desprecio. Y su insistencia, esa insistencia por una casa en ruinas, no tenía sentido, a menos que las ruinas escondieran algo de valor, o a menos que su presencia aquí, la de Elena, fuera una amenaza para él. La sospecha era una semilla amarga que acababa de echar raíces profundas en su mente. Ana salió de su escondite y se aferró a la falda de su madre, mirando el camino por donde el hombre había desaparecido. «Mami, ese hombre es malo», susurró la niña, su voz captando la tensión que el adulto había dejado atrás. Elena la alzó en brazos, besando su cabello lleno de polvo. «No tienes que tener miedo, mi vida. No nos hará daño». Pero mientras lo decía, Elena supo que era una mentira. Ricardo era un peligro real, tangible, un lobo vestido de hacendado que rodeaba la casa, esperando el momento de atacar. Ahora no solo luchaba contra los fantasmas de su pasado, luchaba contra un enemigo de carne y hueso que codiciaba su dolor. Esa noche, la atmósfera dentro de la casa cambió. El miedo a lo sobrenatural seguía allí, pero ahora competía con la ansiedad de lo humano. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento, hacía que Elena saltara pensando que era Ricardo regresando en la oscuridad. El viento seguía soplando, pero ahora, contaminado por la visita, ya no sonaba como un lamento infantil. Sonaba como una advertencia, como si la casa o lo que fuera que habitara en ella estuviera tan inquieto como ella, alertándola de un peligro mayor que el que acechaba en sus propias sombras. La casa y ella eran ahora aliadas incómodas contra el mundo exterior. Y entonces el susurro regresó, pero esta vez fue implacable. Ya no era un lamento suave, era una súplica desesperada, urgente. «Mamá, en el frío, en el frío». Una y otra vez, la voz golpeando sus oídos. Elena se tapó la cara con las manos. Frío. ¡Qué frío! Estaban en pleno verano. El golpeteo también era más fuerte, más insistente, como un código Morse que no podía descifrar. Venía de un lugar específico. Siguió el sonido con el oído, arrastrándose por el suelo polvoriento mientras Ana dormía. No eran las paredes, era el suelo, cerca de la chimenea, cerca del hogar apagado. Elena no podía más. La locura la estaba arañando. Atrapada entre el miedo a Ricardo y el tormento de esta voz, supo que no podía sobrevivir otra noche de asedio. Tenía que saber. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera allí abajo, fuera real o producto de su mente rota. Si era un fantasma, hablaría con él. Si era un truco, lo descubriría, y si era Ricardo, lo enfrentaría. Encendió el candil, sus manos temblando tanto que la pequeña llama bailaba salvajemente, arrojando sombras monstruosas que se retorcían en las paredes de adobe. La cera caliente goteaba sobre sus dedos, pero el dolor apenas la registró. Se arrodilló junto a la chimenea. El hogar estaba lleno de cenizas frías y hollín de hacía una década. El olor era agrio, a quemado y humedad. El viento aullaba con fuerza por el tiro, un sonido hueco que le erizaba la piel. El golpeteo era claro ahora, debajo de sus rodillas. Palpó las tablas del suelo que rodeaban la base de piedra de la chimenea. Estaban más desgastadas que las otras.
la madera suave y porosa por el tiempo. Empujó una. Se movió. No estaba clavada del todo. Otra más. También estaba suelta. Alguien había levantado estas tablas antes. Su corazón golpeaba tan fuerte contra sus costillas que temía que despertara a Ana. Esto no era parte de la casa original. Javier nunca le había mencionado un sótano o un escondite. ¿O sí? Su memoria era un laberinto de dolor, lleno de puertas cerradas. El susurro volvió, tan cerca esta vez que pareció salir de la misma grieta que estaba tocando. En el frío. Con un movimiento brusco, metió la punta del cuchillo de cocina que llevaba en el delantal en la ranura entre las tablas. Hizo palanca con toda la fuerza que la desesperación le daba. La madera vieja protestó con un gemido agudo, como un animal herido. La tabla cedió. Luego otra. El olor que subió del agujero casi la hizo vomitar. No era el olor limpio de la tierra. Era el olor de la descomposición, de algo húmedo y estancado, un aliento fétido que había estado atrapado durante años, pero debajo, en la oscuridad absoluta que el candil apenas lograba perforar, no había tierra seca. Había un vacío, un espacio oscuro, y en ese espacio algo se movió. No era una rata. Era más grande. Elena retrocedió de golpe, ahogando un grito, su mano chocando contra la piedra de la chimenea. No estaba sola. Nunca lo había estado. El terror que sintió en ese momento fue puro y paralizante, pero la voz, el susurro, se había detenido. En el momento en que las tablas se abrieron, el lamento cesó. Solo quedó el sonido del viento en la chimenea y el de su propia respiración entrecortada. El golpeteo también había parado. ¿Había liberado algo? ¿O había interrumpido algo? Bajó el candil hacia el agujero, sus ojos luchando por enfocar en la oscuridad polvorienta. No vio nada, solo sombras y más sombras. Metió la mano en la tierra fría que bordeaba el agujero y sus dedos tocaron algo. No era suave, no era piedra, era tela. Una tela áspera, casi podrida por la humedad. Tiró suavemente. Estaba atorado. Tiró con más fuerza, el miedo dándole un coraje irracional. Algo salió de la tierra. No era una caja, no era un diario. Era un objeto pequeño, envuelto en varias capas de lino descolorido. Lo sostuvo en la palma de su mano temblorosa, bajo la luz parpadeante del candil. Era un bulto del tamaño de su puño, y pesaba muy poco. Elena se quedó inmóvil mirando el bulto en su mano. Estaba cubierto de tierra y olía a humedad, a tiempo enterrado. Pesaba casi nada. Por un momento, el miedo a lo que contenía fue mayor que el miedo a los susurros. ¿Qué clase de secreto guardaba la tierra bajo su hogar? ¿Era un amuleto contra el mal? ¿O era la fuente misma del mal? Ana tosió levemente mientras dormía, un sonido pequeño y real que atravesó el pánico de Elena. La trajo de vuelta. Estaba haciendo esto por ella, por su futuro. No importaba lo que encontrara, era mejor que la incertidumbre que las estaba ahogando. Con un suspiro tembloroso, llevó el bulto y el candil a la mesa rota. Con dedos que apenas obedecían, comenzó a desenvolver el lino. La tela estaba podrida, deshaciéndose al tacto, pegada por la humedad y los años. Era un trabajo delicado, más difícil que abrir un sepulcro. Cada capa que quitaba parecía liberar más olor a tierra fría. Esperaba cualquier cosa, un mechón de cabello, un diente de leche, una medalla oxidada, algo que confirmara la presencia de una tumba infantil. Su corazón latía con una anticipación enfermiza. La casa estaba en un silencio absoluto ahora. Incluso el viento parecía haberse detenido, conteniendo el aliento junto a ella, esperando ver qué secreto había guardado tan celosamente. Finalmente, el último trozo de tela cedió. Dentro no había un tesoro ni un horror. Había dos cosas. La primera era un silbato. Un simple silbato de carrizo, pequeño, de esos que los campesinos tallan para sus hijos en las tardes ociosas. Estaba manchado de tierra, pero intacto. Elena lo reconoció al instante. Sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho, robándole el aire. Javier solía tallar estos silbatos para Mateo.
Tenía manos hábiles, manos que convertían la madera y el carrizo en juguetes, en promesas. Mateo los adoraba, corría por el patio soplando hasta marearse. Junto al silbato había un trozo de papel. Estaba doblado varias veces y la humedad lo había convertido en una pulpa frágil. Era un milagro que no se hubiera desintegrado por completo. Con un cuidado infinito, usando la punta del cuchillo, Elena lo desdobló sobre la mesa. La luz del candil iluminó las marcas de grafito, borrosas, casi ilegibles. Pero no era la caligrafía elegante de Javier. Eran letras grandes, torpes, inclinadas, trazadas con la mano insegura de un niño que apenas está aprendiendo a dominar el lápiz. Era la letra de Mateo. Un frío que no tenía nada que ver con el viento le recorrió la columna vertebral. Le tomó varios minutos descifrar las pocas palabras. Su visión se nublaba por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Para que el viento me cante cuando duermo». Leyó la frase una y otra vez. No entendía. Y luego, una línea más abajo, con letras aún más torcidas, «Papá lo puso en la pared para mí». Elena sintió que el suelo de la casa desaparecía bajo sus pies. Se sostuvo de la mesa, el vértigo amenazando con derribarla. Papá lo puso en la pared. El viento, el susurro, la chimenea. De golpe, todo encajó con una claridad brutal y devastadora. El susurro no era un fantasma, no era el alma en pena de su hijo. Era esto, este silbato. Javier, en un gesto de amor infinito, debió encontrar una grieta en el tiro de la chimenea, un lugar perfecto donde el viento del bajío, al canalizarse, produciría un sonido, un arrullo mecánico, una canción de cuna perpetua para que su hijo nunca se sintiera solo en la oscuridad. El mamá. Que ella oía no era una palabra, era el tono agudo del carrizo, modulado por la fuerza del viento, un sonido que su mente, rota por el dolor y predispuesta por el lugar, había interpretado como la única palabra que anhelaba oír, y el golpeteo rítmico que la había aterrorizado. Seguramente era el mismo silbato colgado de un hilo o encajado de tal manera que, con las ráfagas más fuertes, golpeaba suavemente contra la piedra o el adobe de la chimenea. No era un llamado del más allá, era un juego, un secreto entre un padre y un hijo, un mecanismo de amor que había sobrevivido a la muerte, convirtiéndose, irónicamente, en la fuente de su terror. Durante 10 años, el viento no había lamentado la tragedia. Había seguido cantando fielmente la canción de cuna que Javier le había enseñado. Elena se derrumbó en el suelo, pero esta vez fue diferente. No fue el golpe seco del luto. Fue una liberación, un sollozo que se convirtió en una risa ahogada y dolorosa. Había estado asustada de un juguete, había huido de una canción de cuna. La maldición de la casa, la presencia que Ricardo usaba para amenazarla, era simplemente la prueba más pura del amor de su esposo. Se llevó el silbato a los labios, pero no sopló. Lo apretó contra su pecho, junto con el papel arrugado de Mateo. Lloró por el amor que había perdido y por el miedo estúpido que la había alejado de ese amor durante una década. Pero mientras la tensión abandonaba su cuerpo, una pregunta fría comenzó a formarse en su mente. Si Javier lo puso en la pared, ¿por qué ella lo encontró enterrado bajo las tablas del suelo? Mateo. Debió ser Mateo. Quizás después de la muerte de Javier, el niño lo extrañaba tanto que recuperó el silbato de la pared y lo enterró allí, como un tesoro, un secreto propio, cerca del calor de la chimenea que compartía con su padre. Sí, eso debía ser. Era la única explicación lógica. Se aferró a esa idea porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Se sintió liberada. Por primera vez en 10 años, el aire de la casa no se sentía pesado. El viento seguía soplando, pero ahora que entendía su lenguaje, ya no era una amenaza. Era un recuerdo. Era Javier. Era Mateo, diciendo hola desde el pasado. La maldición se había roto. La casa era solo una casa. Se limpió las lágrimas, sintiendo una fuerza nueva. Podía enfrentar a Ricardo. Podía enfrentar cualquier cosa. Tenía la prueba de que este lugar no estaba lleno de muerte,
sino de amor. Estaba equivocada. La verdadera maldición apenas comenzaba a revelarse. Al día siguiente, Elena despertó con una sensación extraña. El terror sobrenatural se había disipado, reemplazado por la claridad grisácea de la mañana y una profunda melancolía. El viento seguía soplando, pero ahora que conocía su secreto, el sonido del silbato era solo eso, un sonido, un eco del amor de Javier, una nana perpetua que el tiempo no había podido borrar. Se sentía casi tonta por haber huido, por haber permitido que un truco del aire, una ilusión acústica, la atormentara durante una década. Pero mientras preparaba el atole ralo para Ana, una pequeña piedra de inquietud seguía en su mente, áspera e incómoda. La nota de Mateo era clara. Papá lo puso en la pared. Ella lo había encontrado bajo el suelo. Se acercó a la chimenea. La había evitado como si fuera un altar profano, pero ahora la miraba con ojos prácticos. Era una estructura sólida de piedra y adobe, ennegrecida por años de humo. El agujero en el suelo seguía abierto, un rectángulo oscuro de tierra húmeda. ¿Por qué Mateo habría movido el silbato de la pared al suelo? ¿Era un juego? ¿Un intento infantil de proteger el último regalo de su padre? Sí, eso debía ser. Un niño de 6 años no necesita lógica. Se aferró a esa explicación porque le daba paz, porque convertía el acto en un último gesto de amor filial. Pero la casa, ahora que había renunciado a uno de sus secretos, parecía ansiosa por revelar otro. Mientras Ana jugaba en el porche, trazando líneas en el polvo con una vara, Elena sintió un impulso irrefrenable. La paz que había sentido era incompleta. Necesitaba cerrar el círculo. Tenía que ver el lugar original. Tenía que encontrar la grieta en la pared de la chimenea que Javier había usado. No era por miedo, era por necesidad de entender, de tocar el último lugar que las manos de su esposo habían tocado con ingenio y amor. Encendió el candil, aunque la luz del día inundaba la habitación. Sabía que el interior del tiro de la chimenea sería una oscuridad absoluta, una boca negra que no había respirado fuego en 10 años. Se arrodilló de nuevo, esta vez ignorando el agujero en el suelo. Acercó la llama del candil al interior del hogar. El aire olía a ceniza fría, a hollín y a nidos de pájaros abandonados. El frío del que hablaba el susurro. Levantó el candil y metió la cabeza en la chimenea, mirando hacia arriba. El tiro era estrecho, y a unos 30 centímetros de altura vio lo que buscaba. Una piedra que parecía ligeramente desalineada del resto, con una pequeña abertura oscura a su lado. Era la grieta perfecta para que el viento se colara y encontrara el silbato. Era allí donde Javier lo había puesto. Pero el silbato no estaba allí. Ella lo tenía en el bolsillo de su delantal. Sin embargo, ahora que estaba allí, tan cerca, tenía que tocarlo. Metió el brazo en el tiro, sus dedos rozando la piedra fría. El hollín era espeso, una grasa negra y seca que se pegó a su piel al instante. Su mano se hundió en la oscuridad, más allá de la grieta. Tanteó el espacio vacío detrás de la piedra suelta, esperando sentir la textura del adobe, la nada. Pero sus dedos rozaron algo que no era piedra, algo que no debería estar allí, algo que crujió levemente al tacto. Su corazón se detuvo. No era una rata, no era un nido. Estaba metido muy adentro, en un hueco deliberado en la mampostería, lejos del alcance del calor directo del fuego. Era suave pero firme. Era cuero. Elena sintió que el aire le faltaba, un pánico helado muy diferente al terror sobrenatural. Esto era humano. Esto estaba escondido. Con los dedos temblando, agarró el objeto. Era un paquete pequeño, envuelto en lo que parecía ser una bolsa de cuero o tela encerada. Estaba atorado, como si hubiera sido metido allí con prisa, con fuerza. Tiró de él, pero se resistió. El miedo le dio una fuerza irracional. Esto no era un juguete. Esto no era una canción de cuna. Tiró con más fuerza, raspando sus nudillos contra la piedra áspera. El objeto cedió de golpe. Cayó en su mano junto con una lluvia de hollín seco, polvo y los restos quebradizos de insectos muertos.
Elena retrocedió saliendo de la chimenea tosiendo, con el brazo cubierto de negro hasta el codo. En su mano sucia sostenía una pequeña bolsa de cuero atada firmemente con una correa del mismo material. Pesaba mucho más que un silbato. Se quedó de rodillas en el suelo mirando el paquete. El silbato y la nota de Mateo habían sido una distracción. O peor, una pista falsa dejada por el destino. Esto era el verdadero secreto. Esto era lo que la casa había estado guardando, lo que el viento había estado lamentando. El susurro de Mateo la había guiado, sin saberlo, al escondite de su padre. Con manos que no le respondían, torpes por el hollín y el temblor, luchó por desatar el nudo de la correa de cuero. Estaba seco y rígido por el tiempo, y tuvo que usar el cuchillo de cocina para cortarlo. La bolsa se abrió. Dentro no había oro, no había joyas, había papeles. Un pequeño libro de cuentas, con la tapa de cartón doblada y una carta. Varios folios de papel doblados y sellados, no con cera, sino simplemente doblados con fuerza. Elena sacó la carta. Su nombre estaba escrito en la parte exterior, con una caligrafía firme, elegante, que conocía mejor que la suya propia. Era la letra de Javier, y debajo de su nombre, una fecha que le heló la sangre y confirmó su peor temor. Estaba fechada el día antes de su accidente. Elena sintió que la habitación se encogía. El sonido del viento en el exterior desapareció. El único sonido era el de la sangre latiendo en sus oídos. Sus ojos devoraron las palabras. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, es porque Ricardo ha cumplido su amenaza. Elena releyó la línea, incapaz de procesarla. No fue un accidente, Elena. No me caí. Él descubrió que yo sabía de sus negocios sucios, que estaba falsificando los títulos de propiedad de los ejidos y robando el agua del río. Me enfrentó esta mañana. Dijo que esta casa sería suya, costara lo que costara. Dijo que me quitaría de en medio. Si algo me pasa, si muero, fue él, fue Ricardo. El papel temblaba en su mano manchada de hollín. Elena releyó la línea, y luego otra vez, pero las palabras no cambiaban. No fue un accidente. Fue Ricardo. El suelo, que momentos antes parecía haberse desvanecido, ahora se sentía como un hielo quebradizo bajo sus rodillas. La imagen que la había atormentado durante 10 años, la de Javier perdiendo el equilibrio, el grito ahogado, el golpe sordo contra la tierra seca del patio, se desmoronó, reemplazada por una visión mucho más siniestra. Las manos de Ricardo empujando, un desequilibrio provocado, un asesinato a sangre fría disfrazado de tragedia doméstica. Su propio grito, ese que recordaba habiendo rasgado la tarde, ahora le parecía el de una tonta, una viuda engañada llorando en el escenario de un crimen perfecto. Pero el horror no había terminado. Sus ojos, casi ciegos por la revelación, bajaron a la última línea de la carta. La había leído, pero no la había entendido. Javier había escrito: «Cuida a Mateo. Por el amor de Dios, Elena, cuida a nuestro hijo. No dejes que se quede con él. No dejes que se quede con él». La frase la golpeó con la fuerza de un rayo. El aire le fue succionado de los pulmones. La fiebre. La misteriosa fiebre que ningún curandero del pueblo pudo explicar. La que se llevó a su hijo apenas una semana después del accidente de su padre. Una semana. 7 días en los que ella estuvo postrada, catatónica por el luto, incapaz de funcionar, y Ricardo había estado allí. Por supuesto que había estado allí. El cuñado devoto, el hermano afligido, se había hecho cargo de todo. Recordó a través de una niebla de dolor su presencia constante. Él era quien iba al pueblo. Él era quien le traía sus tés para calmarle los nervios. Y él era quien había insistido en preparar las medicinas para Mateo, diciendo que ella estaba demasiado débil. Le traía jarabes oscuros en una botella sin etiqueta, brebajes que, según él, el boticario había recomendado. Y Mateo había empeorado. Cada día más débil, cada noche con más frío, hasta que su pequeño cuerpo simplemente se rindió. No,
Elena ahogó un sollozo que era mitad grito, mitad arcada. El silbato. Mamá, en el frío, en el frío. No era el viento, no era la chimenea, era Mateo, era su hijo, en sus últimos momentos de delirio, repitiendo la palabra que asociaba con su padre, con el juguete que le cantaba desde la pared. Y ella, en su estupor de dolor y láudano, probablemente administrado por el propio Ricardo, no lo había entendido. El secreto enterrado no era solo un asesinato, eran dos. No fue el destino el que le arrebató a su familia, no fue una maldición, fue Ricardo. Había matado a Javier por la tierra y el agua, y luego, con una crueldad metódica, había envenenado lentamente a su propio sobrino. ¿Por qué? La respuesta era tan fría y clara como los ojos de Ricardo. Para asegurarse. Para que la tragedia fuera completa. Para que la casa quedara tan impregnada de muerte que Elena huyera gritando, abandonando la propiedad, la prueba, el libro de cuentas. Un esposo muerto es una tragedia. Un esposo y un hijo muertos en una semana es una maldición del diablo. Él había fabricado la leyenda que ahora usaba para amenazarla. Había matado a su familia y luego había usado sus muertes como un arma para robarle la herencia. La casa, el libro de cuentas, las tierras, todo. Y el silbato enterrado. Ahora lo entendía. Mateo no lo había enterrado. Ricardo lo había hecho. Después de que Mateo muriera, debió encontrar el silbato. Quizás el niño, en su delirio, hablaba de él. Ricardo, temiendo que fuera una pista, lo arrancó de la pared y lo enterró bajo las tablas sueltas, en el mismo lugar donde el viento ya no podía hacerlo cantar. Pero el viento del Bajío es terco. Encontró otra grieta, otra forma de colarse, y aunque ya no tenía el silbato para cantar, seguía susurrando, creando un vacío de sonido que la mente de Elena había llenado con la voz de su hijo. La casa estaba tratando de hablar, y Ricardo había tratado de silenciarla. La culpa paralizante que la había definido durante 10 años, la que la hacía despertar sudando frío, la que la convenció de que era una mala madre y una esposa descuidada. Se evaporó. En un segundo se fue, succionada por el tiro de la chimenea. No fue reemplazada por alivio, sino por algo mucho más denso, más pesado, una rabia pura, fría como el hierro, una rabia que le devolvió la fuerza a sus miembros y la claridad a su mente. Ya no era una víctima del destino, era la superviviente de una masacre. Era una madre a la que le habían robado todo, y el asesino seguía caminando libre, dueño de las tierras vecinas. Miró a su alrededor. La habitación polvorienta, la cuna volcada, las sombras en los rincones. Esta casa no era una tumba, no era un lugar de luto, era la escena de un crimen. Era la única testigo que le quedaba. El viento, el hollín, las piedras frías. Todos sabían la verdad, y habían esperado 10 años a que ella regresara y tuviera el coraje de escuchar. El lamento del viento no era de Mateo, era de la casa misma, frustrada, tratando de contarle el secreto que Javier había escondido en sus entrañas. Apretó la carta de Javier y el libro de cuentas contra su pecho. Eran sus únicas armas, la prueba. Ricardo quería esta casa no por la casa en sí, sino por lo que había dentro de ella, escondido en la chimenea. Él nunca supo que Javier había tenido tiempo de escribir, de esconder las pruebas. Había estado buscando el libro de cuentas durante 10 años, y ahora ella lo tenía. La vulnerabilidad se transformó en un poder peligroso. Tenía que sacar a Ana de allí. Tenía que llegar al pueblo, al juez, a alguien. Justo en ese momento, un sonido la heló. No era el viento, no era un susurro. Era el crujido inconfundible de una bota sobre la madera podrida del porche. Su sangre se convirtió en hielo. No, demasiado pronto. Había estado tan absorta en el horror que no había escuchado el galope del caballo. Él había vuelto. La había estado vigilando. Había visto la luz del candil en la chimenea a plena luz del día. El pánico la inundó, pero la rabia lo contuvo.
Se puso de pie lentamente, ocultando la carta y el libro en los pliegues de su falda. La puerta de la casa se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras oxidadas por una patada violenta. La luz del sol la cegó por un segundo, recortando la silueta alta y oscura en el umbral. Era Ricardo. Su rostro no era frío esta vez. Estaba contorsionado por una furia que no se molestaba en ocultar. Sus ojos grises barrieron la habitación. Vieron el agujero en el suelo, la chimenea abierta, el hollín en su brazo y en su rostro. «Te dije que te largaras, Elena», gruñó su voz baja y letal. «¿Qué demonios estás haciendo?» La mujer que lo enfrentó ya no era la viuda temblorosa que había llegado allí arrastrando los pies. Era una figura cubierta de hollín, sus ojos ardiendo con una luz febril en medio de la máscara negra. Se irguió lentamente, la carta de Javier arrugada en una mano, el libro de cuentas en la otra. La rabia le había dado una calma aterradora, una compostura que Ricardo no reconoció. «No fue un accidente», dijo Elena. Su voz no era un grito, era baja, gutural, un sonido que parecía venir de la misma tierra bajo sus pies. Sostuvo la carta. «Lo mataste». La pretensión de Ricardo se evaporó como el agua en una plancha al rojo vivo. Su rostro, por un segundo, mostró el pánico desnudo de un hombre atrapado. Vio la carta, vio el libro de cuentas. Había subestimado a Javier, había subestimado a Elena. «¡Dámelo!», rugió, y la furia que había estado ocultando bajo una capa de frialdad explotó. Se abalanzó sobre ella, no como un cuñado, sino como un ladrón, un asesino. Ya no le importaba la farsa, solo quería la prueba. No le importaba si tenía que matarla, como había matado a Javier para conseguirla. Pero la Elena que lo recibió no era la misma. El miedo había sido reemplazado por la furia de una madre a la que le habían arrebatado sus cachorros. Cuando él se abalanzó, ella no retrocedió. Sostuvo la carta en alto y lo golpeó en la cara con la otra mano, un golpe torpe, instintivo, manchándolo de hollín. «¡Asesino!», gritó ella, y el sonido rasgó el aire viciado de la casa. «Mataste a mi esposo y mataste a mi hijo». La acusación, dicha en voz alta por primera vez, pareció darle una fuerza física que no sabía que poseía. Comenzó una lucha desesperada y fea. No fue una pelea de iguales, sino un forcejeo brutal. Las manos de Ricardo, acostumbradas a domar caballos, se cerraron sobre sus muñecas. El olor a sudor, a tabaco rancio y a su propia rabia la envolvió. Tropezaron con los muebles rotos, levantando más polvo. Él la golpeó, un golpe a mano abierta en la cara que la hizo ver estrellas y le partió el labio. El sabor metálico de su propia sangre se mezcló con el hollín en su boca, pero no la detuvo. Lo arañó, lo mordió, luchando con la ferocidad de un animal acorralado. «Esa casa es mía, siempre fue mía», gritaba Ricardo, su rostro contorsionado. «Javier era un tonto sentimental, y tú sobras aquí, tú y esa bastarda». El insulto a Ana fue como echar gasolina al fuego. En ese momento, desde el rincón donde dormía, un grito agudo perforó el caos. «¡Mamá!». Ana estaba despierta, sentada en las mantas, sus ojos dilatados por el terror, viendo la silueta de su madre luchando contra el hombre malo. Ese sonido rompió la última atadura de civilización en Elena. Ya no luchaba por el pasado, luchaba por el presente. Con una fuerza que nació del pánico maternal, Elena se retorció y logró liberar una mano. Sus dedos buscaron a tientas en el delantal. El cuchillo. El mismo cuchillo de cocina con el que había abierto el suelo. Lo agarró y, sin pensar, lo blandió hacia él. No era una asesina, pero era una madre protegiendo a su cría. El cuchillo rasgó la manga de la camisa de Ricardo, dibujando una línea roja en su antebrazo. Él aulló, más de sorpresa que de dolor, y la soltó, retrocediendo un paso, mirándola ahora con un nuevo tipo de odio. «Vas a morir aquí, perra, igual que ellos», siseó, limpiando la sangre en su pantalón. Pero mientras retrocedía, su bota chocó contra la base de la mesa rota donde Elena había dejado el candil encendido. La pequeña lámpara de aceite
se tambaleó peligrosamente, la llama parpadeando, arrojando sombras caóticas que hacían que la lucha pareciera una danza demoníaca. Elena vio el peligro, vio el aceite derramándose, vio el fuego lamiendo la madera seca de la mesa. El candil era su única luz, y ahora era su única arma. Ricardo se preparó para atacar de nuevo, esta vez con la intención de acabar con ella. Pero Elena fue más rápida. Vio el libro de cuentas en su mano, la prueba que él tanto deseaba. Con un grito que venía del fondo de su alma, un grito por Javier y por Mateo, arrojó el libro. No lo arrojó hacia Ricardo. Lo arrojó directamente al hogar, a la chimenea abierta, sobre la pila de cenizas frías y hollín seco. «Nunca será tuyo», gritó. «Nunca». El acto fue un suicidio estratégico. Era la única prueba tangible, y la había destruido. Ricardo la miró con incredulidad y luego, con un rugido de pura frustración, se lanzó hacia la chimenea, intentando salvar los papeles antes de que el fuego los consumiera. Pero no había fuego. Solo había arrojado el libro a la oscuridad. Fue un error fatal, pero la casa, que había guardado silencio tanto tiempo, pareció decidir que era el momento de intervenir. El viento, ese viento constante, eligió ese preciso instante para soplar. Y no fue un susurro, fue una ráfaga, un rugido que bajó por el tiro de la chimenea. El candil, que se tambaleaba en el borde de la mesa, finalmente cayó. Cayó sobre las tablas del suelo, justo donde el aceite se había derramado, creando un charco iridiscente. Las llamas prendieron de inmediato. Una lengua de fuego naranja y azul corrió por el suelo, alcanzando los papeles secos que Elena había sacado del agujero y la tela podrida del silbato. El fuego rugió, hambriento, encontrando combustible en 10 años de abandono. Ricardo se dio la vuelta, sus ojos desorbitados por la rabia al ver el libro de cuentas desaparecer en la chimenea. Estaba tan consumido por la codicia, tan enfocado en la prueba que se le escapaba, que no registró el peligro a sus pies. No vio el candil caer. No vio el aceite derramarse. Pero Elena sí. Ella vio cómo las llamas prendían en el suelo de madera, secas como la yesca, y cómo el fuego, con una inteligencia propia, corría hacia el montón de papeles y telas podridas que ella había sacado del agujero. En un segundo, una pared de fuego se levantó entre ella y Ricardo, dividiendo la habitación. El hombre gritó, esta vez no de rabia, sino de pánico, al verse atrapado entre las llamas que crecían y la pared de la chimenea. «¡Estás loca!», aulló retrocediendo, pero el fuego era más rápido que él. Y entonces el viento, el verdadero protagonista de esa casa, el que había cantado la nana y guardado el secreto, pareció tomar su decisión final. Sopló. No fue un susurro, fue un rugido, una exhalación furiosa que bajó por el tiro de la chimenea como el aliento de un dragón. La ráfaga golpeó el libro de cuentas que ardía dentro, escupiéndolo hacia afuera como una brasa vengativa, directamente sobre el pecho de Ricardo. Las llamas prendieron en su camisa de algodón fino, en su chaleco de hacendado. El hombre gritó, un sonido agudo, inhumano, un sonido que Elena jamás olvidaría. Empezó a golpearse el pecho, a girar sobre sí mismo, pero el fuego, alimentado por el viento y el aceite, se aferró a él. Era una antorcha humana, un monumento ardiente a su propia codicia. En ese instante, todo el miedo de Elena desapareció, reemplazado por un único instinto, Ana. Corrió hacia su hija, la arrancó de las mantas cubriendo su rostro contra su pecho, para que no viera al hombre arder, para que no respirara el humo negro y espeso que ya llenaba la habitación. «¡Corre, Ana! ¡Corre!», le gritó, empujándola hacia la puerta. El calor era sofocante, el crepitar de la madera era ensordecedor. Ricardo, ciego por el dolor y las llamas, tropezó hacia atrás, buscando aire, buscando una salida. Se estrelló contra la pared del fondo, la que tenía la ventana podrida, la que daba al barranco. Sus manos manotearon al aire, buscando algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron el marco de madera carcomido por el tiempo.
La misma ventana que Javier había estado reparando. La misma ventana desde la que, probablemente, él mismo lo había empujado. Con un último grito que se cortó abruptamente, el marco cedió. Ricardo, envuelto en llamas, desapareció en la oscuridad del exterior, cayendo en el mismo abismo donde había enviado a su hermano 10 años antes. Un golpe sordo, idéntico al que Elena recordaba, marcó el final. La justicia había llegado, no por la ley de los hombres, sino por la ley de la casa, por el fuego y por el viento. Elena no se detuvo a mirar. Salió corriendo al patio, arrastrando a Ana, cayendo de rodillas sobre la tierra fría, tosiendo, respirando el aire limpio de la noche. Se dio la vuelta, con su hija temblando en sus brazos. La casa estaba completamente envuelta en llamas. El fuego rugía, alcanzando el cielo nocturno, una pira funeraria gigantesca que consumía el dolor, el secreto y la maldad. Las llamas iluminaban el patio con una luz anaranjada y terrible, y en esa luz Elena vio algo. Vio la carta de Javier. Aún la tenía en la mano. La había protegido con su propio cuerpo, apretada en su puño manchado de hollín. La prueba seguía allí. La verdad había sobrevivido al fuego. Se quedó allí, inmóvil, durante mucho tiempo, viendo cómo el techo se derrumbaba, cómo las paredes de adobe se rendían al calor. Vio cómo 10 años de luto y terror se convertían en cenizas. Y mientras el último madero caía, notó algo más. Un cambio en el aire. El silencio. Por primera vez desde que había llegado, el viento se había detenido. No había susurros, no había lamentos, no había nana. La casa, habiendo contado su historia y ejecutado su sentencia, por fin descansaba. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el humo de gris y rosa, cuando Elena se puso de pie. A su lado, Ana se había quedado dormida, agotada por el terror. La miró, tan pequeña, tan viva, y luego miró las ruinas humeantes. Lo había perdido todo. Otra vez. Pero esta vez era diferente. Había perdido una tina de madera podrida, pero había recuperado su vida. Había recuperado su inocencia. La culpa se había quemado junto con la casa. Y tenía la carta. Tenía la verdad. El amanecer rompió sobre el valle. Un amanecer pálido, casi tímido, como si no se atreviera a iluminar la escena de devastación. El aire olía a ceniza, a madera quemada y a la tierra mojada por el rocío de la madrugada. Un olor a final, a tierra removida. Elena seguía de rodillas en el patio, Ana dormida profundamente en su regazo, una pequeña carga de vida inocente en medio de la destrucción. Las ruinas de la casa humeaban, un montón negro y sin forma que ya no se parecía a un hogar, sino al cadáver de un monstruo que por fin había sido vencido. Y el silencio. El silencio era lo más impactante. Era un vacío absoluto, un silencio que ya no pesaba, sino que liberaba. El viento se había ido, y con él los susurros, la nana, la advertencia. No podían quedarse allí. No había nada por lo que quedarse. Con un esfuerzo que le dolió en cada músculo magullado, Elena se puso de pie, acomodando a Ana en su cadera. Apretó la carta de Javier, ahora su única posesión de valor, en la mano libre. No miró atrás. Comenzó a caminar por el sendero, alejándose del epicentro de su dolor y de su liberación. No tenía un destino, no tenía un plan. Por primera vez en su vida, no caminaba hacia un refugio, sino que simplemente caminaba lejos del pasado, cada paso una sílaba en una nueva frase que aún no entendía. Sus pies cubiertos de polvo y ceniza dejaban huellas limpias en el rocío. Cuando el sol estuvo un poco más alto, Ana se removió y despertó. Abrió los ojos y miró por encima del hombro de su madre. Sus ojos infantiles se abrieron con sorpresa, pero no con miedo. Vio el humo, vio la nada donde antes había una casa rota. «Mami», susurró, su voz ronca por el sueño. «¿Dónde está la casa?» Elena se detuvo un segundo, besó su frente sucia. «Se fue, mi amor»,
le dijo, y su propia voz sonó extraña, tranquila. La casa se quemó, ya no está. Ana asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo, y recostó su cabeza en el hombro de su madre, volviendo a cerrar los ojos, segura. Elena miró la carta arrugada en su mano. Era la prueba, era la verdad. Su primer instinto, el de una mujer civilizada, fue correr al pueblo, encontrar al juez, al comisario, mostrarles la prueba y exigir justicia. ¿Pero justicia para quién? ¿Y qué creerían? Una viuda histérica cubierta de hollín y ceniza, apareciendo al amanecer para acusar al hacendado más poderoso de la comarca, ahora muerto, de crímenes cometidos hacía 10 años. Verían la casa quemada, verían sus manos arañadas, y la historia que ella contaría, sobre vientos que susurran, silbatos en chimeneas y asesinos que arden, sonaría como la confesión de una loca. Comprendió, con una claridad tan cortante como el aire de la mañana, que esa carta no era para el mundo, era para ella. No era un documento legal, era su absolución. El mundo no necesitaba saber la verdad, ella necesitaba saberla para poder seguir viviendo. El mundo no entendería la justicia poética del viento, el mecanismo de amor de Javier, o la forma en que la casa misma había actuado como juez y verdugo. La justicia ya se había cumplido, de una forma más antigua y más profunda que cualquier tribunal. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal, junto al pequeño silbato de carrizo. Siguieron caminando, y a medida que se acercaban al camino real, el primer rayo de sol directo las golpeó. Debían parecer apariciones, dos fantasmas cubiertos de la cabeza a los pies con la ceniza gris de su pasado. Un lechero que pasaba en su burro, cargado con cántaros de barro, se detuvo en seco al verlas. Sus ojos se abrieron con horror, mirando primero a las dos figuras espectrales y luego a la columna de humo negro que se elevaba en la distancia, contaminando el cielo azul. «Dios mío, señora», tartamudeó el hombre. «¿Qué ha pasado? ¿Están bien?» Elena lo miró y por primera vez en 10 años, su mirada era firme, directa. «Un accidente», dijo con calma, su voz rasposa por el humo y las lágrimas secas. El fuego empezó en la chimenea. Las llamas fueron muy rápidas. Hizo una pausa y añadió, con una finalidad que no admitía más preguntas. «Lo perdimos todo». Era la verdad más simple y más pura. Era una historia que el mundo podía entender, una tragedia limpia, despojada del crimen, de la venganza y de la locura. El hombre se santiguó, ofreciéndoles agua de su cantimplora y un lugar en el burro para la niña. Elena entendió el fuego. No había sido solo la justicia de la casa, había sido un bautismo, una purificación. El fuego había quemado el luto enfermo, la culpa que la carcomía, la madera podrida y la maldad que Ricardo había sembrado en esa tierra. Fue una pira funeraria necesaria. Había quemado el escenario del crimen, pero al hacerlo, había liberado a las víctimas. Era el funeral que Javier y Mateo nunca tuvieron, y de una forma retorcida, también el de Ricardo. La casa había guardado sus secretos hasta que ella estuvo lista, y luego se había inmolado para que nadie más pudiera profanarlos. Por primera vez, Elena se sintió verdaderamente libre. No tenía hogar, no tenía dinero, salvo las pocas monedas inútiles que traía cosidas en la falda. No tenía nada más que a su hija dormida y un pedazo de papel chamuscado en el bolsillo. Pero el peso invisible que la había aplastado durante una década, la culpa, la duda, el miedo, se había ido, se había quedado en las cenizas. Se sentía ligera, vacía, pero de una buena manera. Era un lienzo en blanco, y aunque estaba manchada de hollín, era la primera vez que se sentía limpia. Mientras subían al camino real, dejando atrás para siempre la propiedad humeante, una brisa suave comenzó a soplar. Era un viento diferente. No era el lamento del bajío, no era el susurro que la había llamado. Era solo viento, un viento limpio, fresco, que movía su cabello y secaba el rastro de las lágrimas y el sudor en su rostro. No traía voces, no traía canciones.
Solo traía el olor a campo abierto y la promesa de un nuevo día. El verdadero silencio, el silencio de la paz, por fin había regresado. El lechero las llevó hasta la entrada del pueblo, pero Elena pidió bajarse antes. No quería llegar como una aparición, un espectáculo para las miradas curiosas. Caminó por las calles polvorientas, sintiendo el sol de la mañana calentar su rostro sucio. La gente la miraba sí, pero no con el desprecio que recordaba. La miraban con la lástima que se le tiene a las víctimas de una desgracia. Aceptó esa mirada, porque era un escudo perfecto. Ella, la pobre viuda que lo había perdido todo de nuevo en un trágico incendio. La ironía la hizo casi sonreír, pero sus labios partidos por el golpe de Ricardo se lo impidieron. El dolor físico era un ancla que la mantenía en la realidad. Su primer destino fue la fuente pública en la plaza. El agua corría clara y fría sobre la cantera. Dejó a Ana en el borde y sumergió la cabeza y los brazos, frotando con fuerza. El agua se volvió negra al instante, llevándose el hollín, la ceniza y la sangre seca de su labio. Frotó hasta que su piel ardió. Luego limpió a Ana con una suavidad que contrastaba con su propia violencia. Miró su reflejo en el agua estancada. Era solo una mujer, cansada, magullada. Pero era ella. Ya no era la loca de la Casa del Viento. Era Elena. Con el rostro limpio, el mundo parecía más nítido. Se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno, sintiendo el peso de la carta y el silbato en el bolsillo de su delantal. Eran los únicos artefactos que habían sobrevivido al fuego. La prueba, la verdad. Sabía con una certeza absoluta que nunca se la mostraría a nadie. ¿Para qué? ¿Para que los hombres de ley desenterraran los huesos calcinados de Ricardo del Barranco? ¿Para que mancharan la memoria de Javier con un escándalo? No. La justicia ya se había cobrado. El viento y el fuego habían sido el tribunal, y su sentencia era inapelable. El silencio que la envolvía era lo más extraño. Durante 10 años, su mundo interior había estado lleno de ruido. El susurro del viento, el eco de sus propios gritos, el lamento de la culpa. Ahora todo estaba callado. El viento que movía las hojas del fresno sobre su cabeza era solo eso, viento. Ya no tenía mensajes, ya no tenía secretos. La casa se había llevado su voz con ella al arder. Elena había regresado al lugar donde lo perdió todo, y al enfrentarlo, descubrió que el lugar no la retenía a ella. Ella retenía al lugar, y el fuego la había liberado de ese abrazo. Sacó el pequeño silbato de carrizo. Estaba tibio por el calor de su cuerpo. Lo giró en sus dedos, el juguete que había sido la fuente de su terror. Lo levantó y por primera vez sopló. El sonido fue agudo, claro, un poco melancólico. Una simple nota. Ana, que jugaba a sus pies, levantó la vista y sonrió, reconociendo el sonido de un juguete. Elena se lo dio. «Era de tu hermano», le dijo. Ana lo tomó, sin entender el peso, y sopló, produciendo una risa alegre. La canción de cuna, liberada del terror, por fin podía volver a ser solo una canción. Vio al comisario cruzar la plaza, su uniforme brillando bajo el sol. Él ni siquiera la miró. Ella era invisible, solo una viuda más en un país lleno de ellas. Y en esa invisibilidad encontró su poder. Ya no era la esposa de Javier, ni la cuñada de Ricardo. Era solo Elena, una mujer sin pasado, sin casa, sin nombre reconocible. Y eso significaba que podía ir a cualquier parte. Podía ser cualquier persona. La destrucción total de su antigua vida no era un final, era un prólogo terrible pero necesario. «¿A dónde vamos ahora, mami?», preguntó Ana, devolviéndole el silbato. Elena la miró. Miró el rostro limpio de su hija, la única raíz que le quedaba en el mundo. Tomó el silbato y lo guardó. Tomó la mano de Ana. «Lejos de aquí», respondió con sencillez. «Vamos a buscar un lugar donde el viento no tenga nada que decir, un lugar donde solo sople para secar la ropa en el tendedero y para llevar el olor del pan recién hecho». Ana asintió, satisfecha con la respuesta.
Vendió la única posesión que le quedaba, un pequeño medallón de oro que Javier le había dado y que llevaba oculto bajo el vestido, cosido al forro. No le dieron mucho, apenas lo suficiente para comprar 2 pasajes en la carreta que salía esa misma tarde hacia el norte, hacia Querétaro o quizás más lejos. No importaba. Mientras subía al carro, se sintió extrañamente ligera. El hollín se había ido, pero la sensación de limpieza permanecía. Mientras la carreta se alejaba, Elena miró por última vez hacia las colinas del Bajío. La columna de humo se había disipado, convirtiéndose en una mancha difusa en el cielo azul. La casa ya no existía. El secreto estaba a salvo, enterrado bajo cenizas que la lluvia pronto convertiría en lodo. El viento le había susurrado una verdad enterrada, no para que el mundo la supiera, sino para que ella pudiera perdonarse, y al hacerlo, le había devuelto la vida que su cuñado intentó robarle. Elena había regresado al epicentro de su dolor y había salido del fuego literalmente, con la verdad en el bolsillo. Y ahora yo quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que un lugar guarda un secreto, que las paredes te observan? Cuéntame aquí en los comentarios si crees que el pasado puede quedarse atrapado en los lugares que habitamos, esperando a que alguien regrese a escucharlo.